Bien, vamos a comenzar entonces. Em, la clase del día de hoy nos toca conversar sobre patologías reumatológicas. Vamos a ver cómo el laboratorio inmunológico genera el apoyo en el diagnóstico de patologías autoinmunes. En la clase de hoy, ¿logran ver bien la clase? ¿Está, Sí, profe. sí? Bien. Entonces, el objetivo del día de hoy es conversar en realidad sobre la evaluación del sistema inmune, qué métodos y parámetros nosotros ocupamos para poder realizar el diagnóstico de algunas enfermedades. Particularmente vamos a analizar cuatro el día de hoy, que es el lupus eritematoso sistémico, la artritis reumatoidea, el síndrome de Sjögren y la esclerosis sistémica. ¿Ya? Vamos a ver cómo nosotros en el laboratorio somos capaces de identificar y diagnosticar este tipo de patología. Vamos a hacer un análisis muy cortito y muy somero en cuanto a epidemiología y fisiopatología, explicando más o menos cuáles son los orígenes y el por qué se forman y por qué se manifiestan este tipo de enfermedades. Vamos a analizar algunas manifestaciones clínicas y lo que nos convoca en definitiva y en realidad en en esta clase en particular, es el diagnóstico diferencial de estas enfermedades. Nosotros ya hemos visto algunas alternativas de diagnóstico en el laboratorio y la verdad es que vamos a complementar lo que ya hemos visto y también vamos a hacer un análisis de lo que vamos a ver más adelante. Qué técnicas vamos a desarrollar y cómo nos ayudan estas técnicas a poder diagnosticar este tipo de patologías que son bastante complejas de poder diagnosticar. ¿Ya? En cuanto a la globalidad del laboratorio inmunológico, nuestro objetivo en el laboratorio es principalmente realizar la detección de autoanticuerpos séricos. ¿Ya? Entonces, lo que nosotros vamos a identificar son inmunoglobulinas que de cierta forma se encuentran erráticas en nuestro organismo y provocan el reconocimiento de antígenos propios, antígenos que se encuentran en nuestro organismo, que se encuentran en nuestro cuerpo y que son mal reconocidos. Se provoca este mal reconocimiento porque, como decía el profesor Juan Pablo, hay una pérdida de tolerancia, ¿ya? Hay una pérdida de funcionalidad de nuestro sistema inmune y esta pérdida de funcionalidad es la que nos lleva a generar un mal reconocimiento antigénico en algunas partes de nuestro organismo y son los gatillantes de la enfermedad. En el laboratorio inmunológico es crucial y es indispensable el diagnóstico de este tipo de patología y también el seguimiento de estas patologías. Porque estas patologías se diagnostican y uno debe realizar un seguimiento, que es el apoyo clínico y terapéutico que se le va realizando al paciente. Y mencionar siempre que el laboratorio inmunológico o el laboratorio de inmunología es un laboratorio un tanto particular, que depende mucho de la historia clínica, del examen físico del paciente, de la ficha. La ficha clínica es muy importante para nosotros tener una generalidad de lo que le está ocurriendo metabólicamente a nuestro paciente. Dicho esto, nosotros podemos apoyar el diagnóstico. Sin embargo, como es muy particular el desarrollo de este laboratorio propiamente tal, siempre es necesario cubrir la, la otra parte de la moneda. Y la otra parte de la moneda conlleva a tener un conocimiento vasto en cuanto a la historia clínica del paciente, al examen físico y a lo que nos puede aportar el clínico en el laboratorio. Como les decía, vamos a analizar cuatro enfermedades. Se nos coló una acá abajo, que es la dermatomiositis y polimiositis, que la vamos a ver más adelante, pero la vamos a abordar durante el semestre. Vamos a analizar, en una primera instancia, artritis reumatoidea.
en donde nosotros a través de técnicas como el factor reumatoideo y la identificación de anticuerpos antipéptido citrulinado, que es el anti-CCP, podemos generar un diagnóstico certero, con una alta sensibilidad y una alta especificidad en relación a la artritis reumatoidea. ¿Ya? Vamos a ver el puntero. Eso es en cuanto a la artritis, en una primera instancia. Después vamos a pasar al lupus eritematoso sistémico, en donde nosotros a través de estos tres test podemos diagnosticar y dar un apoyo diagnóstico a el lupus eritematoso a través de la identificación de anticuerpos antinucleares, de anticuerpos anti-DNA y a través de anticuerpos antinucleares extractables, que son los ENA. A través de estas tres pruebas, nosotros podemos realizar el diagnóstico completo del lupus eritematoso sistémico y tener certeza de que nuestro paciente está cursando esta patología. Por otra parte, en el síndrome de Sjögren, también nosotros lo identificamos a través de anticuerpos anti-NA, perdón, anticuerpos anti-ANA y a través de anticuerpos anti-ENA, que son los nucleares extractables. Vamos a ir viendo cómo nosotros podemos ir variando de técnicas, porque una cosa es el test, por ejemplo, anticuerpos antinucleares, pero otra cosa es la técnica por la cual nosotros podemos identificar estos anticuerpos, que son variados. Eh, Ahora, lo que nosotros vamos a ver durante el desarrollo de esta clase son el desarrollo de test, los cuales son gold standard, que es lo que nos aconseja la literatura en relación al diagnóstico. Porque, como les decía, los ANA se pueden desarrollar de múltiples formas, de múltiples técnicas disponibles en el mercado. Sin embargo, para los ANA, el IFI, que es la inmunofluorescencia, es su gold standard. Muchos dirán, no es la mejor técnica, pero es lo que nos promueve la literatura, es lo que nos promueve el quehacer diario para poder desarrollar estos test. Y por último, vamos a terminar con la esclerosis sistémica, que logramos diagnosticarla a través del desarrollo de estos anticuerpos antinucleares nuevamente y a través de los ENA, que son los nucleares extractables. Entonces, la verdad es que son técnicas muy comunes entre estas patologías con distintos resultados, ¿ya? A medida de que nosotros vayamos incorporándonos en la clase, vamos a ir viendo las diferencias y los distintos resultados de ANA que nos pueden entregar, ya sea para el lupus, para el Sjögren, para la esclerosis y también para la artritis. Eh, Como les comentaba, las técnicas más utilizadas para la detección de los autoanticuerpos, porque ese es el objetivo en el laboratorio, es detectar los autoanticuerpos presentes en el suero de nuestros pacientes. Nosotros tenemos diferentes técnicas. Tenemos la inmunofluorescencia, podemos ocupar los ELISA, podemos ocupar la aglutinación, podemos ocupar nefelometría o turbidimetría, podemos utilizar los FLOT. Todos ellos nos van a dar los mismos resultados. Sin embargo, como yo les comentaba, lo que nosotros tratamos de favorecer es siempre el estudio a través de los gold standard, que son los que están definidos para el diagnóstico de estas enfermedades. Ya entrando más o menos en tierra derecha y viendo la primera patología que vamos a estudiar, vamos a analizar la artritis reumatoidea, cuya definición se, se, se asocia a que es una enfermedad inflamatoria, es una enfermedad de características autoinmunes, es crónica de una etiología desconocida, y aquí la mayoría de las enfermedades de índole reumatológico son de etiología desconocida. Hay algunas teorías que las vamos a ir viendo y analizando durante la clase, pero la mayoría aún no están concretamente bien estudiadas. En el caso de la artritis reumatoidea, nuestro órgano más afectado son las articulaciones. Pueden existir artritis reumatoideas con expresión de solo una articulación, que son las monoartritis, o pueden haber afecciones de múltiples articulaciones, ¿ya? Que es ya más generalizada. En estas articulaciones se provoca un engrosamiento sinovial, un engrosamiento del espacio sinovial que hay entre la articulación, se va provocando una destrucción del cartílago y la aparición de erosiones óseas, las que generan mucho dolor en los pacientes. Y
que esto a perpetuidad y cuando ya la patología y la enfermedad se vuelve más crónica, esta genera una deformidad articular permanente, persistente en el tiempo, y es muy característico en las radiografías que muestran pacientes que cursan la artritis reumatoidea. Entonces, acá como destacando una patología de característica autoinmune, cuyas características principalmente se asocian al engrosamiento del espacio sinovial, la destrucción del cartílago, las erosiones óseas y las deformidades de la articulación. La artritis reumatoidea es una enfermedad GES, está dentro de nuestros programas de gobierno, lo que nos permite tener asegurado un diagnóstico en un tiempo delimitado. En la artritis creo que son 15 o 20 días en donde uno debe responder al diagnóstico de la enfermedad, eh, al tratamiento farmacológico y al seguimiento de la patología. Entonces, en este ámbito estamos muy bien cubiertos en cuanto a la artritis reumatoidea a nivel de gobierno, a nivel de salud pública nacional. En cuanto a la epidemiología, tiene una prevalencia no muy alta, un 0,8% a nivel global, es más prevalente en mujeres que en hombres, una relación de 13 a 1, y su prevalencia aumenta con la edad. A medida que yo voy siendo más viejito, más se presenta la enfermedad. Por lo general se desencadena entre los 40 y 50 años en el 80% de los pacientes. Sin embargo, existen manifestaciones en estadios más tempranos. Es donde hablamos de la artritis idiopática juvenil, ¿ya? Que es otra entidad patológica. Tiene una predisposición genética 4 veces mayor en pacientes con presencia de un paciente con artritis, ¿ya? Entonces, aquí uno tiene que hacer un análisis si mis papás tienen o han cursado con algún cuadro artrítico durante el tiempo. Yo tengo una más alta predisposición genética que mi compañero que no tiene familiares que presenten este tipo de enfermedades. En cuanto a la composición genética o a la, digamos, explicación genética, nosotros encontramos una explicación asociada a la epidemiología, principalmente a nivel de MHC. El MHC, o que también nosotros en humano lo llamamos HLA, es uno de los principales factores de riesgo desencadenantes de esta patología. Aquí están descritos cuáles son los principales factores de riesgo genético. En el caso del HLA, el DR4 es mayor que el DR1, y existen algunas otras variaciones poblacionales, por ejemplo, a nivel español o italiano, el DR10, un factor muy preponderante, a nivel nacional el DR9, ¿ya? Y a nivel arábico el DR3. La manifestación más agresiva es cuando existe presencia de mutaciones o afecciones que pueden estar interfiriendo a nivel del MHC, específicamente del HLA-DR4. Es donde se encuentran las manifestaciones más agresivas de la enfermedad. En cuanto a la etiología, les comentaba que es una etiología desconocida. Sin embargo, ya se han estudiado concretamente y con muy buenos resultados en cuanto en cuanto, podemos decir, a los factores que pueden colaborar al desarrollo de la enfermedad. Son, digamos, fumadores, ¿ya? La presencia de anormalidades a nivel del HLA4, y se ha visto algunas poblaciones en estudio en donde infecciones bacterianas o virales pueden desencadenar un cuadro de artritis, el cual se puede mantener en el tiempo. En cuanto a su sintomatología, bueno, ustedes ya bien saben, porque es una enfermedad bastante común, es el dolor, las inflamaciones, la inflamación propiamente tal, el edema, rango de movilidad reducido. Los pacientes eh, amanecen con mucha rigidez eh, articular, principalmente en manos, en las primeras manifestaciones clínicas, las cuales a partir de un tiempo después de que ellos despiertan, alrededor de 30 minutos,
comienzan ya a sentir una leve mejoría y con el movimiento esto va disminuyendo esta rigidez que se va generando en las articulaciones. Las áreas de dolor, principalmente articulaciones de extremidades altas, extremidades bajas, cuello, dedos, espalda, muñeca, manos, y uno de los factores que nos puede ayudar en cuanto al diagnóstico son encuestas que se van desarrollando al paciente en el historial clínico, y el DAS-28 es un cuestionario que se le desarrolla en los policlínicos a los pacientes, en donde se les va incorporando puntaje por cada articulación afectada y por tipo de articulación afectada. Esto se llama DAS-28. Es un cuestionario que los pacientes van llenando y va aportando antecedentes al diagnóstico. El tipo de dolor es un dolor intermitente, se generan dificultad para caminar y debilidad muscular, se observa crecimiento óseo amorfo en dedos y manos o pies, se generan unas especies de tumoraciones a nivel de las falanges, que son los denominados quistes artríticos o también quistes sinoviales. Se observa fatiga y malestar generalizado. Acá un ejemplo del score del DAS-28, que es el Disease Activity Score, que es una encuesta en donde se le va contabilizando el número de articulaciones comprometidas del paciente y se le van asignando puntajes. Si tenemos un puntaje mayor a 5,1, tenemos una significancia de enfermedad que es alta, entre 3,2 y 5,1 es moderada, y menor a 3,2 es una baja actividad de enfermedad. Aquí podemos ver manifestaciones, digamos, en manos, cuyas radiografías en pies también pueden verse cómo se ve alterado el metabolismo óseo, cómo se observa en las falanges esta debilidad ósea, producto de esta inflamación crónica sostenida y de esta respuesta inmunológica exacerbada en los espacios sinoviales de las articulaciones. En cuanto a la fisiopatología, eh, vemos a nivel de espacio sinovial, el panus, que es un tejido inflamado, ¿ya? Vemos en este espacio, en este caso es una rodilla, una hipertrofia que genera angiogénesis en la íntima del hueso, provocando la liberación de citoquinas proinflamatorias principalmente asociadas al TNF, que es el factor necrótico tumoral alfa, y a la interleuquina 1, la que va activando a los condriocitos a generar, y aquí es donde se provoca lo que yo les denominaba la falla en el metabolismo óseo, porque esta proinflamación del espacio sinovial lleva a que los osteoclastos vayan generando hueso y los osteoclastos vayan destruyendo hueso, pero de manera errática, porque tenemos un espacio inflamado, un espacio sinovial enfermo, en donde este equilibrio óseo, que es la generación osteoblástica más la destrucción osteoclástica, se rompe. Se genera esta rotura de equilibrio en la homeostasis del metabolismo del hueso y se va provocando una mayor resorción ósea y la generación de hueso en el espacio sinovial y en el sitio de la lesión. Este crecimiento de hueso es un crecimiento de hueso anómalo, es un crecimiento de hueso errático, y es donde se van generando estas protuberancias óseas que son las características que las que vemos acá. ¿Ok? Se provoca una destrucción del cartílago. Esta destrucción está mediada por estas citoquinas proinflamatorias, una activación del osteoclasto por citoquinas y una efusión exudativa con proteínas proinflamatorias, lo que va generando eh, tiene un nombre, se llama inflamosoma crónico en las articulaciones. ¿Vamos bien hasta ahora? ¿Hay alguna consulta, duda? No, profe. Bien.
Entonces, ya visto más o menos cómo funciona la artritis reumatoidea, nosotros y nuestra función es poder diagnosticarla. ¿Cómo la diagnosticamos? Principalmente a través de dos test. Uno que lo vimos la semana pasada, que es el factor reumatoideo, que es la técnica basada por aglutinación de partículas de látex, que están recubiertas con esta inmunoglobulina G, que logra pesquisar la inmunoglobulina del factor reumatoideo y la precipita. Y esta precipitación se observa como una aglutinación y la presencia de gránulos blanquecinos en el test. Este es un test positivo, ¿no? Un test negativo, y acá está el suero en estos pacientes. Vemos en la orilla cómo se aglutina la reacción, entregándonos un resultado positivo. Ahora, eh, como bien nosotros explicamos en el laboratorio, el látex no es una técnica muy específica. Sí es muy sensible, pero es poco específica. ¿Por qué? Porque no tan solo se presenta en pacientes con artritis reumatoidea, sino que también se puede presentar en otras enfermedades, como cuáles, les consulto a ustedes a ver si les fue bien en el paso práctico. ¿Qué otras enfermedades yo podría diagnosticar o podría tener presentes con un factor reumatoideo positivo? ¿El lupus? Muy bajo, muy bajo. Hay presencia, puede existir, pero Ujú. es muy bajo. ¿Qué otra patología yo puedo encontrar un factor reumatoideo positivo? En el síndrome de Sjögren, no sé cómo se pronuncia. Sjögren o Eso. Sjögren. Bien, Javiera, muy bien, sí. Casi en un 90, más de un 90% de pacientes con Sjögren presentan un factor reumatoideo positivo. Y ojo que también se puede presentar en individuos sanos que son buenos palpuchos, presentan factores reumatoideos positivos y peor aún. Nuestra segunda técnica para poder diagnosticar la artritis, que es nuestro complemento, es es el anticuerpo antipéptido citrulinado. ¿Ya? Anótenlo, anticuerpo antipéptido citrulinado, cuya sigla es el CCP. Y en pacientes fumadores, el CCP también se encuentra positivo. Así que ahí tenemos como una problemática en el diagnóstico. ¿Ok? Que más adelante, o quizás en la prueba, se les puedo preguntar, ¿qué pasa si yo tengo un individuo sano fumador con un factor reumatoideo positivo y un CCP positivo? ¿Cómo yo discrimino en el diagnóstico de la artritis? Es una muy buena pregunta para que lo tengan presente. El antipéptido citrulinado es nuestro segundo marcador de artritis, ¿ya? Es un marcador serológico y este es altamente específico en comparación con el factor reumatoideo. Que el factor reumatoideo es altamente sensible, pero es poco específico. Sin embargo, el CCP es altamente específico para la artritis reumatoidea. Y este anticuerpo va dirigido contra los residuos de citrulina de un derivado de arginina. Eh, Esto se asocia a un proceso de citrulinación, que es un cambio que ocurre en todas las moléculas de nuestras células, es un cambio posttransduccional, ¿ya? Un cambio después de la traducción de nuestro material genético, específicamente en los sitios de arginina, se genera esta citrulinación. Ahora, en pacientes artríticos, esto es errático y es aquí en donde nosotros lo podemos identificar específicamente en el sitio amino terminal de la citrulinización. Y como les comentaba anteriormente, la citrulinación aumenta con el tabaquismo, es decir, yo pacientes que son fumadores, puedo también tener un factor reumatoideo positivo. Ahora, ¿cómo nosotros desarrollamos este CCP? ¿Cuál es la técnica que nosotros utilizaríamos para el CCP? ¿A quién se le puede ocurrir cómo nosotros desarrollamos CCP en un laboratorio? Y no es por látex, es otra técnica. ¿Qué otra técnica se les ocurriría que podríamos hacer para determinar CCP en nuestro laboratorio frente a un paciente artrítico? El que me responda correcto se ¿Era ganó IFI, no? un IFI. A. IFI. No. Elisa, Elisa, Camilo, te ganaste un café para el próximo laboratorio. Pase a cobrarlo súper, después en el recreo. súper, gracias, profe. Bien, por ELISA.
el CCP se identifica por ELISA. Eso es principalmente, es nuestro gold standard. Sin embargo, yo también puedo tener o puedo desarrollar CCP por nefelometría, por ejemplo, o por turbidimetría, ¿ya? Pero el ELISA es nuestra prueba de oro para poder determinar CCP. Eso es muy importante, manténganlo presente y háganlo un asterisco. Ahora, se han desarrollado múltiples investigaciones en relación a cómo nosotros podemos comparar, ¿ya? Pruebas diagnósticas asociadas al CCP y al factor reumatoideo. En cuanto a sensibilidad, están muy parejas, ¿ya? Sin embargo, la especificidad yo les comentaba que es mucho más alta en CCP que en factor reumatoideo. Ahora, ninguna de las dos es mejor, ¿ok? No estamos hablando de que el CCP es mejor que el factor o que el factor es mejor que el CCP, porque no vamos a llegar a ningún buen puerto. Aquí lo que tenemos que hablar es una sinergia diagnóstica, ¿ya? Lo mismo que también en los ANCA, que los vamos a ver más adelante. Eh, es una sinergia diagnóstica, es decir, ambos aportan al diagnóstico con herramientas distintas, pero ambos hacen del diagnóstico de la artritis reumatoidea sea mucho más completo. Ahora, ¿qué otros parámetros se ven alterados en la artritis? VHS. ¿Por qué? ¿A quién se le ocurre que podemos tener un aumento de VH en un paciente artrítico? ¿Debido a qué? ¿Qué nos mide el VHS? ¿Qué nos mide la PCR? No, no PCR de la polimerasa, ¿eh? Estamos hablando de la proteína C reactiva. ¿Quién mide la VHS y la proteína C reactiva? ¿Qué nos determina? ¿Qué noción nos da estos dos parámetros? Que no son inmunológicos, no son del laboratorio reumatológico, sin embargo, aportan. Creo ¿Alguien que que si se no me atreva? equivoco, son como estados de inflamación, ¿o no? Muy bien, Isidora, perfecto. Son factores inflamatorios, son marcadores inflamatorios. Estamos hablando de la artritis, que es una enfermedad autoinmune inflamatoria que está asociada a hipersensibilidad del tipo 3 e hipersensibilidad del tipo 4. Ojo, la artritis es hipersensibilidad de tipo 3 porque se forman estos inmunocomplejos de inmunoglobulina y está asociada a la hipersensibilidad del tipo 4, que tiene una activación de los linfocitos CD4 de manera crónica, de manera activa. Entonces, estos dos factores de hipersensibilidad me van generando la inflamación y el aporte de la inflamación me lleva a un aumento de estos dos parámetros, tanto del VHS como del PCR. ¿Ya? Eso en cuanto a artritis. ¿Hay alguna consulta o duda? ¿Algún paciente artrítico que tengamos? Ojalá no. Bien, seguimos. Este, Vamos ahora con el lupus eritematoso sistémico. Lupus eritematoso también es una enfermedad autoinmune caracterizada por manifestaciones clínicas asociadas a que ataca casi todos los órganos o tejidos de nuestro organismo. La artritis reumatoidea es una enfermedad también inflamatoria, se caracteriza por su heterogeneidad, es decir, afecta múltiples órganos de forma bastante heterogénea. Eh, con frecuencia se considera y se describe como un síndrome más que una sola enfermedad. Y al ser un síndrome, el diagnóstico no está determinado solo por una prueba, sino que es un consenso. Nosotros realizamos un consenso diagnóstico para poder realmente definir que estamos frente a la presencia de un paciente con lupus. Gracias a los astros, lupus eritematoso sistémico en nuestro sistema de salud también está cubierto por el auge, es el problema de salud número 78, que también garantiza diagnóstico, tratamiento y seguimiento de los pacientes. Una de las manifestaciones más complejas del lupus es que el lupus afecta riñón, pulmón, corazón y las manifestaciones patológicas
más patológicas, valga la redundancia, del lúpus eritematoso sistémico, es cuando tenemos síndrome riñón-pulmón. El lupus asociado al síndrome riñón-pulmón es un lupus fatal, es un lupus muy agresivo. Esta enfermedad tiene una epidemiología medianamente baja, afecta a casi 300.000 personas en Estados Unidos. No, acá está la referencia abajo, no sé de qué año es, pero no es muy vieja. Nuevamente las mujeres se ven muy afectadas en relación a los hombres, una frecuencia de 9 a 1, más afectada a los afroamericanos y latinoamericanos mestizos que la población caucásica. Prevalece mayormente en áreas urbanas. Su asociación se debe principalmente a factores estresantes. Eh, en estas patologías el estrés juega un rol súper importante, porque vida urbana y vida asociada a preocupación y todo eso lleva a una depresión del sistema inmune. Y como estas son enfermedades de características autoinmunes, se ven muy afectados los pacientes con un estrés constante. 65% de las manifestaciones de este tipo de pacientes se presentan entre los 15 y los 16 y 55 años. También hablamos de un factor genético eh, asociado a los complejos mayor de histocompatibilidad, al igual que la artritis. Sin embargo, el lupus no se hereda directamente, pero sí existen estudios en donde también la coexistencia de familiares aumenta el riesgo a generar enfermedad. Como les explicaba, los genes implicados principalmente se deben a manifestaciones genéticas, eh, patológicas, mutaciones de lesiones o algún polimorfismo asociado a los complejos mayor de histocompatibilidad o el antígeno leucocitario humano, que ojo es lo mismo, no sé si ustedes ya saben, eh, al complemento y también al interferón. Pero también existen factores medioambientales que pueden estar predisponiendo para la generación de la enfermedad. Factores medioambientales como, ya les decía, el estrés que prevalece en las áreas urbanas, pero factores externos exógenos como infecciones virales o bacterianas, algún cambios hormonales, radiación UV, que pueden activar la enfermedad, más aún si existe una predisposición genética. En cuanto a la etiología nuevamente desconocida. Sin embargo, hay algunos estudios que llevan a pensar que este, los TOL podrían estar jugando algún rol importante en causas relacionadas con el desarrollo del lupus eritematoso sistémico, específicamente los Toll-like receptor tipo 7. ¿Alguien sabe qué son los Toll? Yo me acuerdo, o sea, se deben acordar de lo de inmuno general, ¿verdad? Los receptores Sí, tipo Toll son receptores de membrana, que son receptores de membrana. externos, membrana externa. Eh, creo que no. Interna en los endosomas, ¿no? Hay Toll que son externos, membrana celular externa, y también asociados a endosoma. Precisamente el TOL4 es un receptor tipo TOL asociado a endosoma y que reconoce PAMPs o estos patrones moleculares asociados a patógenos asociados a material genético viral. ¿Ok? Es aquí en donde se ha estado estudiando últimamente poder explicar un poco la etiología del lupus. ¿Ya? Les dejo el paper para que lo puedan leer. Pero acá está su abstract y, claro, específicamente ahí dice que el TOL4 es un sensor de RNA viral que se asocia a guanosina, ¿ya? Y que puede estar implicado, podría estar implicado en explicar un poco la etiología desconocida de esta enfermedad. Desencadenantes, cigarrillo, el HLA-DR4, nuevamente, acá juega un rol
importante, al igual que la artritis, y también algunas infecciones bacteriales o virales que podrían estar colaborando a desencadenar este síndrome. Acá algunos de los desencadenantes foráneos, ¿no? Medicamentos, infecciones, hay un lupus, digamos, inducido por droga o medicamentos, infecciones virales como el Epstein-Barr, que también pueden generar activación de la enfermedad. La sintomatología: dolor generalizado, inflamación generalizada, fiebre sin causa conocida, erupciones dermatológicas, afecciones dermatológicas generales, la mariposa lúpica, como se observa en esta imagen, característica de un paciente lúpico, pérdida de cabello, alopecia, digamos, muy profusa, em, síndrome de Raynaud, que es la inflamación de un dedo, se inflama un dedo como una salchicha, eso se llama síndrome de Raynaud, muy característico del lupus, sensibilidad al sol, úlceras bucales, glándulas inflamadas, cansancio extremo, fatiga, etcétera. Dentro de la fisiopatología del lupus, nosotros encontramos en esta imagen, que es un poco compleja de poder visualizar, este, acumulación de células apoptóticas que podrían estar explicando cómo se está generando este mal reconocimiento a través de autoanticuerpos secretados por linfocitos autorreactivos. Entonces, acá se observa que hay un mal reconocimiento del material apoptótico a través de estos linfocitos B autorreactivos, los cuales secretan sus inmunoglobulinas autorreactivas, que van a ir específicamente a generar un mal reconocimiento y va a generar estos inmunocomplejos de DNA. Aquí, estos inmunocomplejos de DNA son los que se depositan en principalmente riñón, en la piel, en ciertos vasos, en las articulaciones, en los pulmones, y aquí es donde empiezan ya las complicaciones del lupus. Cuando este material o este inmunocomplejo se asocia, por ejemplo, a nivel renal, les hay una complicación muy fatal del lupus. El lupus a nivel de nefritis lúpica es bastante complejo, también a nivel pulmonar. Y son estos inmunocomplejos los que van generando, en este caso, una mala señalización intracelular en donde se exacerba la transcripción y la activación de genes proinflamatorios que se asocian a NF-κB y a secreción de citoquinas proinflamatorias. ¿Todo bien hasta ahora? ¿Hay alguna duda? No, profe. Bien. Entonces, ahora pasamos al diagnóstico del lupus. El diagnóstico del lupus se hace a través de 3 o 4 test. Y el primer test, que es global para la mayoría de las enfermedades autoinmunes, es la inmunofluorescencia como técnica, y el test propiamente tal son los antígenos, perdón, los anticuerpos antinúcleos celulares, ¿ok? O ANA. Los ANA, que se desarrollan a través de la inmunofluorescencia indirecta, nos permite orientar el diagnóstico, ¿ya? No estamos hablando de un test que me diga fehacientemente que si yo tengo un ANA positivo, yo voy a tener lupus, ¿ya? O voy a tener Sjögren o voy a tener esclerodermia. Un ANA positivo me orienta el diagnóstico y yo lo tengo que complementar con otras técnicas, ¿ok? Entonces, para el ANA, que es el anticuerpo antinúcleo celular, yo lo desarrollo a través de inmunofluorescencia indirecta, que es esta técnica. Y sus resultados son los que nosotros observamos en estas imágenes, ¿ya? Este es un resultado positivo, pero este resultado positivo tiene que ser interpretado. Y es aquí donde se complejiza todo para las personas que más adelante se quieran dedicar a esta área. Porque el ANA no es
como un factor reumatoideo que yo diluyo y digo ya, hasta aquí y listo. El ANA tiene una serie de resultados que se pueden describir en esta imagen. El ANA tiene hasta, digamos, 2 meses atrás tenía 30 distintos resultados, ¿ya? Porque tenemos 30 patrones distintos que se dividen en dos, que son en naranjito los niveles competentes y en verde los niveles expertos. Yo les voy a contar una anécdota, y aquí no quiero que salga. Yo llevo casi 18, 20 años en el diagnóstico de enfermedades autoinmunes, en el desarrollo de test autoinmunes y puestas en marcha y mejoramiento. Sin embargo, hasta el día de hoy me cuesta mucho el ver los HANA. No, es una cuestión muy, muy compleja. Yo, si no fuese por mi colega tecnólogo, que yo la adoro, que ella tiene un ojo de lince, no podría haber, digamos, avanzado en está entrando Nicolás, en este ámbito, porque es bastante complejo, ¿ya? Nosotros vamos a analizar algunos en el laboratorio. Vamos a ver cuatro patrones que son como los más característicos, los más fáciles de poder ver, ¿ya? Hasta hace algunos meses, yo les decía, son 30 distintos patrones. Sin embargo, ya hay un ANA número 31. Ahora, ¿qué determinamos por IFI? Los ANA, ¿ya? Que, ojo, también se pueden determinar por Immunoblot, también se pueden determinar por ELISA, ¿ya? Sin embargo, nuevamente, reitero, lo que nosotros tratamos de pregonarles a ustedes es el uso de la herramienta Gold Standard. Y para el anticuerpo antinúcleo celular, el Gold Standard es el IFI. ¿Qué es lo que nosotros identificamos y cómo informamos? Es lo que vamos a ver ahora. Entonces, nosotros para los ANA ocupamos una matriz que se llaman células HEP2, ¿ok? Hoy me quedan 20 minutos. Vamos a ir más rápido. Ocupamos las HEP2. Estas células son las que nosotros tenemos en nuestro portaobjeto y en donde nosotros hacemos incidir el autoanticuerpo en nuestros pacientes. A través de los distintos estadios mitóticos de estas células HEP2, yo puedo ver los distintos patrones. Y estos distintos patrones son los que me van a determinar el resultado de mi test. Entonces, yo no solo voy a ver un factor, perdón, un ANA positivo o negativo, sino que también tengo que ver el patrón que yo informe y va a depender de las características eh, que me arroje a nivel de mitosis. Lo vamos a ir viendo más adelante. Es complejo, pero vamos a ir enseñándoles. Un ANA positivo es un título 1 en 80. Esto es para pacientes adultos. 1 en 40 es paciente pediátrico. Muy importante. Ahora, hasta hace algunos años atrás, nosotros informábamos solo los anticuerpos que iban dirigidos al núcleo. Por eso el ANA se llamaba anticuerpos antinucleares. Sin embargo, en la actualidad, el citoplasma y el estadio mitótico nos lleva también a tener otras orientaciones diagnósticas. Es por eso que ahora se incorporaron el patrón citoplasmático. Tenemos que definir qué vemos en el citoplasma y tenemos que definir si vemos también algún aparato mitótico. Y dicho esto, nos lleva a que el test ahora se denomine anticuerpos antinúcleos celulares, no solo nucleares, sino que núcleos celulares, porque vemos la célula también. Dentro de los ANA que nosotros observamos en lupus, tenemos dos patrones que nos pueden orientar al lupus. Uno que es el patrón homogéneo, que es el que observamos acá, en donde los núcleos de la célula son todos los que están teñidos en verde. Presenta nucleolos negativos, estas, digamos, zonas más oscurecidas son los nucleolos negativos, y observamos estas características. Esto es una célula en metafase
cuya metafase se denomina metafase positiva porque está brillante. ¿Qué significa esto? Que este patrón homogéneo en un ANA, esto es un ANA homogéneo, se asocia a una positividad de anticuerpos anti-DNA. Y si yo tengo un anticuerpo anti-DNA, yo ya tengo casi completo mi diagnóstico de lupus. Pero ojo, casi completo, no fehacientemente es un lupus. Ese es el primer patrón que nosotros observamos en un paciente lúpico, un patrón homogéneo, que se asocia principalmente a anticuerpos anti-DNA. Otro patrón que podemos observar en pacientes lúpicos es el moteado o granular. Moteado se llamaba antiguamente, actualmente se llama granular. Y tenemos distintos tipos. El granular, como bien su nombre lo dice, genera gránulos positivos a nivel del núcleo de la célula, estos son los núcleos teñidos, de forma bien rara, puntiforme, este es moteado y es granular, y vemos al contrario del patrón anterior, que es el homogéneo, en el moteado granular vemos zonas cromosómicas, que están los cromosomas en el ecuador, se encuentran negativos porque están oscuros. Cuando nosotros encontramos este ANA moteado, significa que tengo presencia de autoanticuerpos que pueden estar relacionados al tipo Rho, LA, SM, RNP y SL70. Estos son los autoanticuerpos que pueden estar generando la positividad del ANA. ¿Cuál es mi función? Saber cuáles son realmente. Porque si yo tengo un LA, es marcador de otra patología. En cambio, si yo tengo un SM o un RNP, que son autoanticuerpos, SM o RNP, son autoanticuerpos que son característicos del lupus. Entonces, mi función es ir a encontrar esos autoanticuerpos, porque hasta ahora yo sé que pueden estar presentes, pero a lo mejor puede ser un SL70 también, si esto es moteado, ¿ya? Entonces, ¿cómo yo veo fehacientemente qué o cómo puedo identificar esos dos anticuerpos o autoanticuerpos? A través de ELISAs, ¿ya? A través de ELISAs yo puedo llegar a poder determinar estos dos tipos de anticuerpos. Mencionarles que los ANA, en el cuanto a patologías reumatológicas, tienen muy amplia variabilidad, pero para el lupus tiene casi un 100%, ¿ya? Pero tiene un problema, el ANA, que también es sensible para otras patologías que no son reumatológicas. Otro test que me ayuda a generar diagnóstico del lupus es el anticuerpo anti-DNA, que yo lo identificaba en una primera instancia, em, con el patrón homogéneo en el ANA. Entonces yo tengo un ANA homogéneo que yo sé que puede ser por un DNA positivo, pero ¿cómo lo corroboro? Con un IFI, también una inmunofluorescencia, pero de otra índole, que aquí ya no vamos a tener células HEP2 como matriz, sino que vamos a tener un hemoflagelado que se llama Critidia luciliae. Y este bichito, que es un hemoflagelado, va a estar en nuestro portaobjeto, en nuestra placa de vidrio, y a esta Critidia luciliae vamos a hacerle llegar los autoanticuerpos y me va a entregar estos resultados. Estos son los resultados de una inmunofluorescencia indirecta para anticuerpos anti-DNA. Si yo tengo una ANA positivo homogéneo y tengo un anticuerpo anti-DNA positivo, yo ya tengo el diagnóstico ya casi armado del lupus. Podría decir casi en un 95% que estoy frente a un paciente lúpico. Ojo, que la critidia tiene muchos problemas de visualización, porque tiene dos señales. Una, que es el núcleo de la critidia. La critidia es muy parecida a un espermatozoide. Entonces, podemos tener positividad en el cuello de la critidia. ¿A quién se le ocurre si lo comparamos con un espermatozoide? ¿Por qué puedo tener yo señales a nivel de cuello de la critidia? Porque ¿Alguien? tiene mitocondria en la parte del cuello.
Perfecto, Anastasia, muy bien, perfecto. La mitocondria tiene material genético asociado a DNA, sobre todo a DNA materno. Entonces nos podría generar un falso positivo. Ojo con eso, ¿ya? Por eso uno tiene que ver siempre la positividad de la critidia a nivel de cuerpo. ¿Y qué es lo que se nos vuelve positivo? Este kinetoplasto, que es muy parecido a una estructura circular bacteriana que se llama plasmidio, que es una estructura rica en DNA. Por eso los anticuerpos anti-DNA de nuestros pacientes van dirigidos a estas zonas. El IFI, un DNA por IFI, nos sirve para realizar un diagnóstico concreto y certero casi en un 95% en pacientes lúpicos. Sin embargo, está asociado solo al diagnóstico. Para hacer seguimiento de estos pacientes, para hacer seguimiento de la actividad lúpica de nuestros pacientes, nosotros tenemos otra herramienta asociadas a IFI, perdón, a DNA, que son DNA por ELISA. Yo puedo medir anticuerpos DNA por ELISA, por una técnica que se llama FAR y por radioinmunoensayos. Estos dos últimos usan radioactividad y son muy contaminantes, por eso lo que se promueve en la actualidad para hacer seguimiento de la actividad lúpica es medir DNA por ELISA. Importante. Mencionarles que dentro de los consensos que se ha hecho, el DNA cubre un papel o reporta un papel muy preponderante en el diagnóstico del lupus desde el año 1992 y se ha ratificado en el último consenso del año 2002 de los anatomopatólogos y gente que se dedica a este tipo de IDES. Por último, y ya para cerrar el diagnóstico de lupus, lo que nosotros hacemos es un tercer test que se llaman ENAS, que son los anticuerpos antinucleares extractables. ¿Cómo desarrollamos estos ENA? A través de ELISAs. ¿Qué ELISA? Un ELISA indirecto. ¿Por qué? Porque el ELISA indirecto es el que detecta autoanticuerpos. En el ELISA, nosotros en nuestro pocillito vamos a tener todos nuestros antígenos, ¿ya? ¿Y qué antígenos vamos a tener? Si queremos identificar lupus, ¿cuáles son los que, pongamos que nos dio un ANA positivo, patrón moteado? Nosotros dijimos si el patrón moteado puede tener varios anticuerpos. ¿Se recuerdan? Que teníamos el RO, el LA, el SM, el RN70, el RNP, el SL70, ¿sí? ¿Se acuerdan o no? De las diapos anteriores acá, Sí, profe. acá. Si tenemos un moteado podemos tener todo esto. Entonces nuestra función es identificarlo a través de los ELISAs. Y es aquí donde yo voy a tener todos mis antígenos en el pocillito. Voy a colocar el suero de nuestro paciente, donde va a tener los autoanticuerpos a través de un anticuerpo secundario y de una señal y unos reactivos. Vamos a ver cómo esto cambia de coloración. Y es en este punto en donde nosotros vamos a encontrar el antígeno específico para nuestro paciente. El ELISA es una técnica que se basa en 8 pocillitos, ¿ya? Donde primero hacemos un screening, donde cada pocillo es un paciente, y después de que si el screening me sale positivo, yo trato de identificar cuáles son mis autoanticuerpos que pueden estar presentes en este primer resultado positivo. Y para el caso del lupus, tenemos presencia o bien de anticuerpos anti-RO, pero mm, en un muy bajo porcentaje, y en un muy más alto porcentaje nosotros podemos encontrar anticuerpos anti-SM y anticuerpos anti-RNP. Yo a través de estos dos autoanticuerpos, yo ya doy por cerrado el diagnóstico y digo, tengo un ANA positivo, patrón homogéneo o moteado, tengo un DNA positivo, tengo un ENA positivo screening y después tengo un perfil un poquito más específico con un anti-SM y un RNP positivo, mi paciente es un paciente lúpico. ¿Ok? ¿Hay alguna duda o consulta?
Profe, ¿Seguimos? profe, Pues tengo una diga, duda. Lo que dime, pasa es Marta. que, como para qué uno hace, como ponerle un pocillo a cada paciente, un screening, son como pacientes que yo sé que tienen lupus. Claro, cuando yo tengo el ANA positivo, tengo mi DNA positivo, lo que yo tengo que hacer por protocolo es un ENA, ¿ya? Entonces, em, hay algunos ANA que pueden dar positivo y algunos DNA que podrían ser positivo o no. Eh, entonces, frente a la duda y para orientar más el diagnóstico y específicamente contra el lupus, yo hago este ENA, ¿ya? Muchas veces y en muchos laboratorios no hacen el screening y se van directamente a hacerlo antígeno específico, ¿ya? Van a buscar el SM o van a buscar el RNP. Pero Pero es que hay puedo laboratorios interrumpir un que, poquito. dígame, Es que como es para resolver esa duda, tiene que ver con las sensibilidades y las especificidades de las técnicas. Yo puedo claro, tener un paciente con una inmunofluorescencia positiva que me podría hacer pensar en que, claro, tiene un anticuerpo antinuclear, pero quizás puede ser un falso positivo. Puede que sea positivo porque hay algún interferente o alguna reacción cruzada que me dio esta reacción. Y con el ELISA, con el screening, voy a confirmar que el IFI estaba positivo. Si el screening me sale positivo, en el ELISA es porque efectivamente el paciente tenía un anticuerpo antinuclear y puedo seguir para ahora identificar cuál es ese autoanticuerpo. Entonces tiene que ver con sensibilidades y especificidades distintas de las técnicas. Eso. claro. Por ejemplo, hay enfermedades virales o pacientes con sífilis que pueden dar ANAS positivo, ¿ya? Entonces, estamos hablando de una patología que es infecciosa versus una autoinmune, ¿ya? Entonces, por eso nosotros ocupamos los ENA para poder ya fehacientemente concretar el diagnóstico de lupus. ¿Se entiende, Anastasia? Sí, muchas gracias. Perfecto. Entonces, resumen, IFI, hacemos los ANA y DNA y los ELISA para ENA screening y ENA profiling. Tercer síndrome o tercera patología, síndrome de Sjögren, ¿ya? Síndrome de Sjögren, también enfermedad autoinmune, definida como una exocrinopatía, en donde aquí existe un mal reconocimiento de nuestras glándulas exocrinas, como lo son lagrimales, parótidas, este, membrana vaginal, membrana bucal, etcétera. ¿Ok? En cuanto a su epidemiología, no se conoce muy bien su incidencia, pero se dice que afecta entre un 0,5 o un 3% de la población. Es mucho más frecuente en mujeres, también una relación de un 9 a 1, incluso hasta un 15 a 1. Suele aparecer entre la década de los 40 y los 50 años y tenemos un síndrome Sjögren que es primario, exclusivo de la enfermedad, ¿ya? Provoca este mal reconocimiento, o puede ser a través de un Sjögren secundario, ¿ya? Que puede ser por la aparición de una patología autoinmune primaria que deriva Sjögren, o incluso pueden coexistir estas dos patologías. Cabe mencionar que muchos de estos pacientes van como desde un lado patológico más, pueden ir más a Sjögren, como pueden pasar a lupus o artritis. Es más, hay entidades que suelen como mezclarlas. Por ejemplo, hay una artritis asociada a lupus, que se llama rupus, los reumatólogos lo denominan de esa forma. O un Sjögren que puede pasar a artritis. Son como bien, se pueden ir mezclando incluso las patologías. Y en este caso, hay un Sjögren que es secundario que puede ser producto de una enfermedad autoinmune primaria. 30% de los pacientes con artritis reumatoidea pueden conllevar a lupus, perdón, a Sjögren. Un 10% de pacientes con lupus pueden conllevar a Sjögren. Y un 20% de pacientes con esclerodermia pueden conllevar a Sjögren, que son un Sjögren secundario. Dentro de los factores endógenos, nuevamente el complejo mayor de histocompatibilidad cobra relevancia,
Y aquí puede existir también factores exógenos como exposiciones a virus o bacterias. em, en en la explicación del por qué puede afectar más a mujeres que hombres, un predominio hormonal puede dar explicación a por qué se genera mayormente este síndrome a nivel femenino que masculino. La etiología también es desconocida, pero se sabe que tiene una base autoinmune, particularmente porque el Sjögren se cataloga como una hipersensibilidad del tipo 4, en donde existe una activación exacerbada eh, de los linfocitos TCD4 que van a atacar a estas glándulas exocrinas, provocando este infiltrado, ¿ya?, de linfocitos del tipo CD4 que secretan interleuquina 2 e interferón gamma, provocando esta sobreestimulación inflamatoria en las glándulas. Los anticuerpos que están presentes en este tipo de pacientes son anticuerpos anti-RO y anticuerpos anti-LA. El anti-LA, bien controversial porque hay consensos que en unos años los agregan, otros años los sacan, es como el patito feo de los anticuerpos LA, ¿ya? En la actualidad está incorporado el LA dentro del diagnóstico de Sjögren. Su sintomatología, dos principales sintomatologías: la sequedad de mucosa, y esto conlleva a eh, xeroftalmia, ojo seco, síndrome de ojo seco, y sequedad bucal. Algunas personas con Sjögren también tienen dolor articular, inflamación, rigidez, inflamación de las glándulas salivales, erupciones cutáneas, sequedad vaginal, tos persistente y fatiga prolongada. En fisiopatología, muy en corto, hay en la actualidad se le atribuye que esta condición de destrucción de las glándulas exocrinas está asociada a un factor de activación del linfocito B. Como tenemos linfocitos B que están medios erráticos, medios anómalos, este VAF, que este factor de crecimiento, perdón, factor de activación, lleva a que se sobreexprese este linfocito B, secretando autoanticuerpos que llevan al mal reconocimiento, y más aún la sobreactivación del linfocito TCD4 lleva a la destrucción completa de las glándulas. En el síndrome de Sjögren primario, las asociaciones patológicas o las asociaciones, digamos, sintomatológicas asociadas al síndrome de ojo seco, a la queratoconjuntivitis y a la xeroftalmia, y, como le explicaba anteriormente, podía también estar asociado a artritis reumatoidea alrededor de un 30% de los pacientes, y así sucesivamente, como lo vimos en las diapositivas anteriores. Nuevamente, aquí hay consensos en donde la historia clínica y la sintomatología de los pacientes aportan un granito frente a lo que nosotros aportamos en el laboratorio. Por eso se hacen algunos criterios diagnósticos con estas consultas. Para el síndrome de Sjögren primario se requiere de la presencia de 4 o más criterios, versus para el síndrome secundario es principalmente asociada a, digamos, la presencia de otra patología. Para el diagnóstico, nuevamente hacemos los ANA. Ahora no solo tenemos patrones homogéneos y moteados, homogéneos, como les hablaba, la positividad de todo el núcleo y estas zonas cromosómicas positivas. Aquí vemos una célula en metafase. Aquí vemos una célula ya en estadios mitóticos más tardíos, puede ser una telofase, donde ya los cromosomas se están yendo a los polos y están siendo identificados por esta fluorescencia. Eh, Pacientes con Sjögren pueden presentar un patrón homogéneo, también pueden presentar un patrón moteado. Por el contrario del homogéneo, nosotros observamos una zona cromosómica negativa, o sea, positiva. Acá nosotros observamos una zona cromosómica negativa y el puntilleo característico de los núcleos. También podemos presentar patrones anticentrómeros. Si observan, es muy similar al patrón moteado, pero el puntilleo está mucho más disperso en el núcleo de las células HEP2, ojo, células HEP2.
está mucho más disperso este puntilleo. ¿Por qué? Porque va directamente a la zona centromérica de los cromosomas. Y evidentemente es mucho menor el número de señales puntiformes que existen a nivel nucleolar, perdón, a nivel nuclear. Em, en el patrón anticentrómero también vemos zonas cromosómicas positivas, ¿ya? Pero estas zonas cromosómicas positivas, por el contrario del patrón homogéneo, que nosotros veíamos un disco positivo en la zona metafásica de la célula, en este vemos como una especie de cierre. Y eso nos genera una gran diferencia con el patrón homogéneo. Patrón centrómero también asociado a Sjögren. Y por último, el patrón nucleolar, que si bien se puede asociar a otras patologías, también está presente en pacientes con Sjögren. El patrón nucleolar es un patrón positivo para los nucleolos, pero ustedes dirán, chuta, pero yo estudié las células con un solo nucleolo. Pues no, estas como son células HEP2, que son células cancerígenas, son células eh, patógenas, anómalas, tienen más de un nucleolo. Y por eso nosotros podemos observarlo, ¿ya? Por ejemplo, en esta tiene múltiples nucleolos, ¿ya? También presenta zonas cromosómicas positivas, ¿ya? Pero la diferencia con el homogéneo es que su núcleo está solamente positivizado a nivel de nucleolo. Una vez que hemos realizado el ANA, procedemos con el ENA, un ENA screening, y a diferencia del lupus, que nosotros encontrábamos positividad para los anti-SMIT, anti-SM o anticuerpos anti-RNP, para el síndrome de Sjögren, nosotros encontramos anticuerpos anti-RO y anticuerpos anti-LA. Esos son los anticuerpos característicos del síndrome de Sjögren. Resumen, lupus era anti-SM o anti-RNP, Sjögren, anticuerpos anti-RO y anticuerpos anti-LA. ¿Estamos claros? Otras alteraciones que se pueden observar en el laboratorio en cuanto a un diagnóstico de Sjögren son los anticuerpos antinucleares, ¿ya? Que son positivos, un factor reumatoideo positivo en un gran número de pacientes, crioglobulinemias casi en un 20%, proteína C reactiva elevada, pero puede no estarlo, va a depender del estado inflamatorio del paciente. Muchos de ellos presentan anemia, leucopenia, trombocitopenia y velocidad BCG elevada con la presencia de anticuerpos anti-RO y anti-LA. ¿Dudas hasta ahora? ¿Consultas? No, profe. Vamos bien. Esta clase, ¿hasta qué horas dura? Estamos medio pasados ya. Es hasta las 20:20. Pero, Chuar. chicos, quedan 10 diapos. Tenemos dos opciones. Terminamos la clase con el profe Alexis o dejamos esto como autoestudio. ¿Qué quiere decir esto? Te va a dar por pasado esclerosis, faltar en la prueba, pero lo estudian ustedes. ¿Qué eligen? ¿Terminamos? Quiero verla ahora. Ya. ¿Sí? Ya, terminamos estas 10 Lo hacemos diapositivas. muy, Que lo hacemos muy que lo cortito. profe, profe. Bien, lo hacemos Ya. muy en simple, ¿ya? Esclerosis sistémica es una enfermedad también conocida como esclerodermia, nuevamente, aunque ustedes no lo crean, es una enfermedad autoinmune, y esta está caracterizada por la alteración del colágeno. Específicamente, se provoca una activación de los fibroblastos, y estos fibroblastos tienden a generar fibrosis, que es nada más y nada menos que el reemplazar este tejido, un tejido poco elástico, tejido de células eh, que, que pueden transformarse, provocando la sustitución del colágeno. Entonces, estas células pierden su capacidad de distenderse, su capacidad elástica, y va a provocar que
la piel o los órganos afectados se esclerosen y se endurezcan. Es una enfermedad que tiene dos vías inmunológicas. Una que es una hipersensibilidad del tipo 3, en donde se provoca este daño endotelial producido por anticuerpos, y también se puede ser catalogada como una hipersensibilidad del tipo 4, en donde se van a activar y se van a, no más que activar, se van a destruir estos fibroblastos por acción del linfocito TCD4. ¿Ok? En la esclerosis sistémica nosotros tenemos tres tipos. Me están llamando por teléfono hasta ahora. Tenemos tres tipos. ¿Ya? Tenemos la esclerosis sistémica limitada, que es denominado síndrome de CREST, esto es por las siglas de los órganos que se ven afectados y por, digamos, lo vamos a ver más adelante. Tenemos la esclerosis sistémica difusa, que es como la más patológica, y tenemos la esclerosis sistémica sin esclerodermia. En cuanto a epidemiología, prevalencia global muy bajita, solo 242 casos por millón al año. ¿Ya? Esta es una estadística del año del 2003. ¿Ya? Muy baja prevalencia. Nuevamente, es una enfermedad que es más, se observa más en mujeres que en hombres. La edad promedio de la presentación patológica es de 46 años. Tiene una distribución universal, mayor frecuentemente presente en raza negra, y también se puede deber a cuadros ocupacionales, ¿no? Cuadros con exposición a sílices o metales pesados, pero tienen algunas diferencias en los mecanismos de acción. Dentro de los factores tiene una agregación familiar hereditaria, se presenta con alta frecuencia asociada a otras enfermedades autoinmunes, como lupus, Sjögren o artritis, y nuevamente lo relacionamos con algunos anormalidades a nivel de complejo mayor de histocompatibilidad y el reconocimiento antigénico. Su etiología es en parte inmunitaria, en parte hereditaria, afecta a estos HLA o complejo mayor de histocompatibilidad. Algunos síndromes son semejantes a la esclerosis, ya pueden variar la exposición con factores foráneos como algunos tóxicos. Y dentro de su fitopatología tenemos dos grandes líneas, una que es la activación del sistema inmune a través de linfocitos efectores que tienden a generar, digamos, este ataque constante a través de citoquinas, factores de crecimiento de los fibroblastos, o a través de el ataque de complejos a través de los vasos sanguíneos generando isquemia, esta hipoxia a nivel de fibroblasto, lo que va a aumentar su matriz extracelular y va a perder colágeno y generar la fibrosis. Dentro de la clasificación, ya les había dicho que son tres tipos distintos. Los podemos englobar en dos grandes grupos, que es la esclerodermia localizada, también llamada morfea, que es bien localizada, no tiene mayor problema serio, ¿ya? Afecta solamente a nivel de piel y tórax, es de desarrollo lento, raramente se propaga en el cuerpo, es bastante localizada y la verdad es que no revierte mayor riesgo. Sin embargo, la esclerodermia sistémica es la que ya genera un poquito más de alerta, no un poquito, bastante más alerta, porque puede afectar grandes zonas de nuestra epidermis y puede afectar órganos como, al igual que el lupus, corazón, pulmón, riñón. Cuando hay afección de estos órganos, ya estamos hablando de un cuadro mucho más agudo, mucho más complejo de poder tratar. Y en cuanto a la esclerodermia sistémica, tenemos de dos tipos, uno que es limitada llamada CREST, por su acrónimo, y una enfermedad de esclerodermia sistémica difusa. Dentro de la sintomatología tenemos fenómeno de Raynaud, como les explicaba, este crecimiento del dedo así en forma de salchicha, muy característico de enfermedades autoinmunes. La rigidez y la tensión en la piel, manos, antebrazos, se observa una piel acartonada, una piel sin brillo, ¿ya? Es una piel oscura, se genera pérdida de cabello, al igual que el lupus, hay algunos manchones como piel más clara y más oscura de lo normal, tumoraciones blancas de calcio que tienden a salir desde las proximidades falángicas,
eh, incluso a veces exudando una sustancia blanquecina a través de la piel, ¿ya? Se observan las calcificaciones, se observan ulceraciones en las puntas de los dedos, se tiene una mano que se llama mano de mecánico, una mano muy fea, muy tosca, se tiene una piel facial tensa, la boca se agudiza y es muy, en los libros lo caracterizan como pacientes con cara de pájaro, textual. Em, en cuanto a la esclerosis sistémica limitada, tenemos el síndrome de Crest, porque se provoca calcinosis, fenómeno de Raynaud, disfunción esofágica, esclerodactilia y telangiectasia. Este es el síndrome de Crest, que es una esclerosis sistémica limitada, y tenemos la difusa, ¿no? Que tiene afección más visceral. ¿Cómo nosotros podemos identificar estos test, o sea, estas enfermedades? Nuevamente, a través de los ANA. En este caso podemos tener tres patrones distintos de ANA. Podemos tener el homogéneo, como les decía, homogéneo porque su núcleo es homogéneo, presencia de estas zonas cromosómicas positivas, característica de una actividad frente a componentes de la cromatina, específicamente del DNA. Podemos tener pacientes con presencia de ANAS positivo moteado, que aquí, esto está malo, acá el patrón moteado se debe principalmente, la positividad de las células se debe principalmente a anticuerpos anti-SL70. Esto corríjanlo, ¿ya? En esclerodermia, su patrón moteado, la positividad se debe principalmente a este autoanticuerpo. Y Profe, ¿que también había que corregir? el SM. Este es marcador de lupus. El marcador de esclerodermia, cuando tú tienes un ANA moteado positivo, es principalmente la presencia de anticuerpos anti-SL70. ¿Queda claro? Gracias, Corrijan profe. eso, ¿ya? Y los ANA, por lo general, como yo les decía, entregan como una asociación a una patología, así como que se podría asociar al lupus, el artrítico podría tener un ANA positivo con un patrón no definido, eh, el ANA positivo en el Sjögren te podría dar un homogéneo, un moteado, como que podría ser, como que sí, como que no. Sin embargo, en la esclerodermia es el único ANA que podría dar en un muy alto porcentaje un patrón nuclear. ¿Ok? En los ANA, la única entidad patológica que el ANA entrega un diagnóstico súper específico es a través del nucleolar en presencia de esclerodermia difusa. ¿Por qué? Porque el patrón nucleolar se asocia en, yo diría que en muy alto porcentaje, no. Profe, ¿usted sabe más o menos el porcentaje? Era alrededor de un 70-80%, no lo recuerdo bien, Juan Pablo, ¿te acordás, no? Bueno, es un número, muy alto porcentaje de un patrón nuclear se asocia a anticuerpos anti-CL70. Una vez que hemos hecho el ANA, pasamos al ENA, un ENA screening primero, donde están todos los autoanticuerpos metidos en un pocillo. Si ese da positivo, entramos a un ENA profile, y el ENA perfil, nosotros vamos a tener presencia de este anticuerpo anti-SL70, y ya sabemos fehacientemente a través de la prueba de ELISA con un ENA positivo que esto es un anticuerpo anti-SL70 asociado a esclerodermia. ¿Alguna duda o consulta? No, profe. ¿Estamos bien? Ok, para cerrar entonces, dentro de las conclusiones, el estudio de autoanticuerpos es útil en el diagnóstico, clasificación y seguimiento de la enfermedad autoinmune. No existen en el ámbito inmunológico exámenes 100% seguros para el diagnóstico, siempre son
uno en complemento del otro o uno en función del otro. Son test o prestaciones que van de la mano. Si uno da positivo, el otro tiene que seguir su efecto dominó. ¿Ok? Eh, los anticuerpos pueden estar presentes en otras patologías o en población normal y no son útiles como método de screening en población general. Acá les dejo algunas referencias para que puedan complementar la clase del día de hoy, ¿ya? Vale la pena que las bajen, que las lean. Muchas de las preguntas de las pruebas salen de estos papers, así que se los recomiendo ahí que los tengan presentes en caso en material de estudio. ¿Ok? Chicos, no sé si hay alguna consulta o duda. No, profe. Bien. Bueno, disculpas por habernos pasado unos minutitos, eh, pero es mucha la cantidad de información que debemos dejar en tan pocas diapos. Así que los dejo en libertad de acción y que tengan un buen jueves. Nos estamos Profe, viendo las consulta, próximas Muchas ¿tenemos gracias, semanas. lista? profe. Dígame, ¿Tenemos, Javiera, profe, ah, ujú, lista. licencia? Espérame, dame un segundo. Dame un segundo, le voy a preguntar a los otros profesores. Ya, me dice el profesor Juan Pablo que la sacamos de la reunión. Así que se pueden ir. Vayan a tomar once. Gracias, profe. Chao, que esté Cuídense, bien. Chao, profe, profe. cuídese. Gracias, profe. Chao, profe, que Cuídense. esté bien.